Quiero darles hoy algunos consejos contra el temor. De eso va a ser la reflexión, la palabra del Señor. Me impacta mucho lo que Pablo le va a escribir a su discípulo, que él lo estaba preparando para el ministerio, para la predicación, para el pastorado, a su discípulo llamado Timoteo. Y le va a compartir una gran verdad que el domingo pasado Alejandro nos compartió también en su predicación acerca de 3 regalos que el Señor nos había dado, pero también 3 gigantes que nos toca enfrentar, temores que todos nosotros tenemos. Basado en este texto que lo vamos a volver a leer, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y esta es la gran verdad que Pablo le va a enseñar a su discípulo Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No demonio propio, ¿no? Nosotros no tenemos demonio propio, sino dominio propio. Se ríen para adentro algunos, ¿no? Es un chiste. Los demonios tienen que estar fuera, no dentro nuestro. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de miedo, sino que Él nos dio poder, amor y dominio propio. Y la Biblia, cuando hacemos un estudio acerca del temor, siempre nos va a hablar de 2 clases de temor. Hay 2 clases de temor que la Biblia nos enseña a nosotros. Está el temor que es humano, que es del ser humano propio nuestro, el temor que sale de nosotros, pero está el temor a Dios. Hoy vamos a hablar del temor humano, no del temor a Dios, que es otro tema, otro tópico para otra oportunidad. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de reverencia a Dios, de respeto a Dios, de obediencia a Dios, pero eso no es el tema. Hoy vamos a hablar del temor humano y la definición de la palabra temor. Hay 3 significados. Primero el significado que uno lo busca en Google, ahí te da el primer significado de temor. Es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o algo negativo va a ocurrir en nuestras vidas. Eso es temor. O sea, yo tengo miedo o siento que algo malo va a ocurrir a mi vida, que algo negativo me va a ocurrir a mí en lo personal, en mis emprendimientos, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis áreas donde me muevo. La segunda definición la saqué como lo define la psicología a la palabra temor. Dice que es la perturbación angustiosa del ánimo. Me impacta esto. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo comienza a perturbarse, a angustiarse por un riesgo o daño real o imaginario. A veces nuestros miedos, nuestros temores son por circunstancias que nosotros estamos viviendo o atravesando en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida de negocio, en nuestros estudios, en nuestras relaciones. Entonces a veces hay cosas, circunstancias que vivimos nosotros y entonces esas cosas que vivimos infunden en nuestras vidas temores, infunden miedos. Pero hay cosas que son imaginarias, o sea, hay temores y hay miedos que son imaginarios, que simplemente nos imaginamos. Y muchas veces en nuestro ánimo está por el suelo y nos imaginamos que todo va a salir mal. Nos imaginamos que nos vamos a morir. Nos imaginamos que nos va a pasar una gran tragedia. Y es impresionante porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas enfrentamos al enemigo del temor, enfrentamos al enemigo del miedo. La tercera definición de temor proviene de la palabra temor proviene del latín timoris o timuris, que significa miedo o espanto. Nos causa miedo o espanto alguna situación. Por ejemplo, en estos días la vacuna está causando a algunos un miedo y un espanto, ¿no? Yo estos días me vacuné, en esta semana me vacuné y me dolía un poco. Al segundo día me dolió un poco, me cogí un poco de fiebre, dolores musculares un poco. Y encima leo una noticia, no sé si era un bulo o era verdad, no lo investigué, pero de un chico que se había vacunado y que le había dado unos efectos muy fuertes la vacuna, ¿no? Y a veces cosas que nosotros nos imaginamos que nos pueden suceder, que nos pueden hacer mal y que están lejos de la realidad, pero comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentir espanto
por algo que es imaginario o por algo que está sucediendo en nuestro alrededor. Entonces todos en algún momento tenemos que enfrentar este enemigo y de hecho lo hemos enfrentado desde que éramos muy pequeños. Algunos de nosotros, tal vez no todos, pero quizás cuando éramos niños teníamos el temor, el miedo a la oscuridad. ¿Cuántos de los que están aquí cuando eran niños tenían miedo a la oscuridad? Cuando mamá o papá los llevaba a la habitación a dormir, ¿no? Le pedíamos que por favor no apaguen la luz de la habitación, que la dejen encendida, ¿no? Porque estaba ese temor, ese miedo a la oscuridad. Teníamos miedo a dormir en la oscuridad. Entonces, conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollándonos en la vida, conforme vamos siendo adolescentes, luego llega la juventud y en diferentes etapas de nuestras vidas se levantan temores, se levantan miedos y los vamos venciendo conforme vamos creciendo. Llegamos a la edad de la adultez, al matrimonio y también seguimos luchando con estos gigantes, con diferentes gigantes de miedo, del temor. Y quizás hoy ya no tenemos temor a la oscuridad, pero sí tenemos tal vez el temor al rechazo. Tenemos el temor al rechazo de los amigos, de los compañeros del instituto. Llamamos la atención con nuestras formas, con nuestras actitudes, para que de alguna forma podamos mantenerlos cerca de nosotros y no nos rechacen. Una vez yo he conocido varios chicos a lo largo de trabajar con ellos en el ministerio también, amigos personales también, que cuando estábamos en un grupo de amigos, de compañeros, de varias personas, de más de 5, hacían chistes, hacían bromas, eran unos payasos, nos hacían reír, partir de las risas, carcajadas, las pasábamos súper bien. Pero luego cuando yo me apartaba a hablar con esa persona que nos hacía reír, a lo personal, a conversar con ella, veía sus frustraciones, veía sus miedos, veía sus temores. Y entonces yo me daba cuenta que lo que hacía en público simplemente era un síntoma del temor y del miedo que estaba invadiendo su corazón, su alma. Y así pasa con muchos de nosotros. Nosotros, personas que crecen en esta vida, que se desarrollan en la vida, y la gran tendencia de la gran mayoría de las personas es que conforme crecemos, también crecen nuestros temores. Entonces, como ya les dije, tal vez hoy no tenemos miedo a la oscuridad, pero sí estamos luchando tal vez con un temor, con un miedo a la soledad. Tal vez estamos luchando con un temor, con un miedo a la pobreza, a perder el trabajo, a perder, el piso, la enfermedad, al fracaso, al mañana, al futuro. Entonces estamos luchando con miedos y temores a diario. Un general en medio de la Segunda Guerra Mundial declaró lo siguiente: el temor ha matado a más personas que todas las guerras. Qué impresionante esto, ¿no? ¿Por qué el temor no solo mata personas? El temor mata sueños. El temor asesina promesas. El temor destruye relaciones. El miedo destruye nuestras relaciones. Y es por eso que hoy te voy a compartir algunos consejos que nos da la Biblia de cómo nosotros podemos vencer nuestros temores. Qué bueno que tenemos las Escrituras que nos enseñan a vencerlos, que nos enseñan a tener victoria sobre el miedo, sobre el temor que a diario tal vez o constantemente nos toca enfrentar. Si hay algo que la Biblia nos enseña es que el temor jamás proviene de Dios. El miedo y el temor nunca provienen de Dios. Si tú estás hoy pasando por un temor, un miedo, tienes que saber que ese miedo, ese temor en tu vida personal no proviene de Dios, porque lo que hemos acabado de leer, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino que Dios nos dio espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Amén. Entonces, Él no nos da el miedo, Él no nos da el temor, Él no nos da la cobardía. No provienen estas cosas de Él, sino que provienen de las circunstancias, provienen de nosotros. El temor es algo así como la fe negativa. Así como nosotros ponemos fe para ver milagros, para ver cosas buenas, para ver la manifestación, la bendición de Dios, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, lo mismo en lo contrario, el temor, el miedo es como la fe negativa. El temor es como esa fe negativa, como un imán que atrae cosas malas. ¿Sabías eso? El temor atrae cosas malas.
atrae la maldición, atrae lo malo, atrae las tragedias a nuestras vidas. Me impacta mucho la historia de Job. En el capítulo 3 va a aparecer en pantalla el versículo 25. Job nos trae esta revelación y dice lo siguiente: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Qué impresionante, ¿verdad? Lo que más yo temía, lo que más me atemorizaba, lo que más me metía miedo, eso me sobrevino a mi vida personal. Eso me vino, eso atraje como un imán a mi vida. Lo que más me asustaba me sucedió. Yo no sé cuál es tu temor en esta mañana. No sé cuál es tu miedo en estos días, en tu vida personal. Yo no sé, pero si hay algo que la Biblia nos enseña, que ese temor, ese miedo nos puede sobrevenir. Eso que nos asusta, que nos espanta. Recuerda que la palabra temor viene del latín timoris, que significa miedo o espanto. Lo que más te produce miedo, lo que más te espanta en tu vida personal te puede suceder. Es por eso que la Biblia nos enseña, nos da consejo para cómo nosotros podemos vencer esos temores. Ahora, es interesante porque antes de que Job declare estas palabras, cuando uno hace un estudio de por qué Job dice esto, cuando uno va al capítulo 1 de Job, yo simplemente se los nombro, pero vosotros lo podéis leer luego en vuestras casas. En el principio del capítulo 1, Job declara cuál es su temor, Job declara cuál es su miedo, cuál es lo que le espanta. Y el miedo de Job era que le sucediera algo malo a sus hijos. Él tenía un miedo profundo de que algo malo le aconteciera a sus hijos. Y al final del capítulo 1, la Biblia nos dice de Job, nos dice que le sucedió una gran tragedia a los hijos de Job. Es por eso que entonces Job en el capítulo 3, en el versículo 25, escribe esto que te acabo de leer. Lo que más yo temía en lo personal me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Los temores de Job eran malos acerca de su familia. Y al final del capítulo 1 vemos cómo los temores caen sobre la familia, sobre los hijos de Job. Es interesante esto, ¿no? Entonces, si hay temores en tu vida, quiero que presten mucha atención, porque hoy te voy a compartir algunos consejos. Hay muchos, pero te aliento que en lugar de vivir encarcelado por el temor, encarcelado por el miedo, comiences a volar con tus alas de la fe. Comiences a despegar con tus alas de la fe. En lugar de poner tu fe en modo negativo, te aliento a que comiences a creer en Dios, que lo mejor está por venir para tu vida personal. Lo mejor está por venir para tu casa. Lo mejor está por venir para tus hijos. Lo mejor está por venir para tu economía, para tu vida empresarial, para tu vida de negocios, para tus emprendimientos. Te animo a ponerte en modo fe. Sal del modo negativo y comienza a ponerte en modo fe. Vamos a creer en positivo. Vamos a poner nuestra fe en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, y todo va a salir bien. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces veamos algunos consejos que nos da la Escritura. Vamos a leer Salmo 56, versículos 3 y 4. Cuando siento miedo, dijo David, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Wow. Vuelvo a leer lo que dice el salmista. Cuando siento miedo, cuando siento temor, cuando siento espanto, cuando siento lo malo para mi vida, decido poner mi confianza en ti. Pongo en ti mi confianza, dice el texto. Wow, de tal manera que el primer consejo que te quiero dar basado en este texto es que si el temor te está invadiendo o los temores, los miedos te están invadiendo, puedas reconocer cuáles son esos temores, pero los identifiques en tu vida personal, pero que tomes la decisión personal de confiar en Dios a pesar de que el temor y el miedo esté en tu vida personal. Lo tienes que identificar. Entonces voy a reconocer mis temores o mi temor personal y voy a escoger personalmente confiar en Dios. Y es lo que hizo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Cuántos van a decidir confiar en Dios?
Ese es mi aliento en esta mañana para ti. Entonces es importante esto, presta atención a esto. No podemos vencer nuestros temores sin antes reconocer nuestros temores. Por eso es muy, muy importante que tú reconozcas cuál es el temor, que identifique cuáles son tus temores, que los apunte y que diga, este es mi miedo personal, este es mi temor personal. Lo tienes que apuntar, lo tienes que identificar. Por eso el salmista dice, yo tengo temor, yo tengo miedo. Hay momentos en mi vida que sufro del miedo y me impacta porque en este salmo David lo escribe cuando él está huyendo de ser perseguido por Saúl. Saúl quería matar, el rey Saúl, el rey de Israel quería matar a David por celo, por envidia, porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había ungido y comenzó a tener celo. Imaginaros que el rey de España envíe su ejército a pedir tu cabeza, a pedir tu vida, a matarte. Imaginaros que dice, bueno, ya el ejército viene en pocas horas, en pocos días llega y me va a quitar la vida. Imagínense el temor de David, es el temor que nos abruma a la gran mayoría de las personas más en estos días de pandemia, el temor a la muerte. Ese era el temor, ese era el miedo de David. David tenía miedo a morir porque el rey Saúl lo había mandado a matar. Entonces su temor, su miedo, su espanto era morir. Pero él sabía que eso era su miedo y él decide confiar en Dios. Por eso me impacta lo que dice el versículo. Confío en Dios, alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Sabes que el único que tiene la fecha final de tu caducidad en la tierra es el Señor, es Jesús, es Dios. Dios tiene el último día para tu vida acá en la tierra marcado. Amén. Entonces no hay ningún mortal, no hay nada ni nadie que a ti pueda hacerte frente. Por eso en otro salmo David va a declarar, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios, Él es el que me protege, Él es el que me guarda. Amén. Entonces David le tenía temor a la muerte. Él reconoce su temor a morir, pero él decide confiar en Dios. Así como una enfermedad no se puede curar sin un correcto diagnóstico de los médicos. Si yo no sé cuál es mi enfermedad, tampoco voy a saber cuál es mi cura. Si yo no sé cuál es mi enfermedad, el doctor no sabrá qué medicina darme. Por eso lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es mi temor, cuál es mi miedo para poder atacarlo. Amén. Quiero que pienses por un momento en tu vida personal. ¿Cuál es ese temor en tu vida personal? Tenlo presente. Escucha esto. ¿Sabes que en el área que tú más tienes temor personal es el área donde menos confiamos en Dios? El área que más miedo te da en lo personal es el área donde Dios menos tiene control en tu vida. Por eso es que ahí Dios puso un principio espiritual. Y es el principio de confiar en Él en esa área. Tal vez puede ser algo de la economía. Tal vez puede ser la enfermedad, una frustración, un miedo. No sé, hay muchas áreas. Pero eso que más te atemoriza es el lugar donde menos Dios tiene el control sobre tu vida. Entonces, toma la decisión de confiar en Dios en medio de tu temor. Por eso en el versículo 4 David termina el salmo diciendo, confío en Dios, no tengo miedo. En el versículo 3 dice, tengo temor, tengo miedo, pero escojo confiar en Dios. Y luego de escoger confiar en Dios viene el versículo 4, donde cuando después de confiar en Dios, el miedo comienza a aplacarse, el miedo comienza a desaparecer y ya ahora David dice, no tengo miedo porque he tomado la determinación de confiar en Dios y de que Dios se manifieste en esa área de mis temores, de mis miedos. Es por eso que la virtud de David no fue que vivió sin temor, no fue que vivió sin miedo. La gran virtud de David fue que a pesar de sus temores, que a pesar de sus miedos, se atrevió a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Dios que ayudó a David en sus temores, en sus miedos. La buena noticia es esta, es el mismo Dios que te va a ayudar a ti a vencer tus temores, a vencer tus miedos.
Amén. Por lo tanto, la fe no es la ausencia de temor. La fe es confiar en Dios a pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar del peligro, a pesar de la enfermedad, a pesar de la circunstancia que hoy yo esté viviendo en lo personal, a pesar de lo que hoy te toque vivir. Yo tengo que decidir confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Voy a confiar en Dios. Amén. Uno de mis grandes miedos en lo personal, cuando comencé a predicar el evangelio, mis primeros sermones, una de las cosas que más miedo y temor me daba era pararme frente al público, pararme frente a las personas. Me acuerdo la primera vez que me tocó predicar. Tenía 16, 17 años. Transpiraba, mojado de transpiración, de nervios, temblaba, se me trababan todas las palabras. Lo ponía a Noé en el arca. No, ahí estaba bien, estoy bien ahí. A Moisés en el arca, a Noé saliendo de la tierra de Egipto. Me trababa todo. 10 minutos fue mi sermón. Después tuvo que pasar mi pastora a socorrerme y terminó de predicar ella porque yo no podía más. Un gran miedo, un gran temor. Pero tomé la decisión y entendí, Dios me estaba llamando a la predicación del evangelio. Tomé la determinación de vencer mis temores al confiar en Dios. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, puedo estar tranquilamente predicando 2 horas frente a las personas. Lo he hecho varias veces. Y hoy lo voy a hacer de nuevo. No se asuste, que nos espera una rica paella. Tremendo, ¿no? Hay personas que, a mí por ejemplo, otra de las cosas que me daba mucho miedo era hacer los exámenes orales. Porque yo por naturaleza, o sea, mis actitudes no son de estar todo el tiempo pegado a las personas, ahí estando al lado de las personas. Soy de esas personas más tímidas. Me alejo más de las personas. No soy de esas personas fáciles de relacionarse, ¿no? Entonces, porque es parte de mi ADN, de mi temperamento, de mi vida, ¿no? Entonces me costaba siempre hablar en público, siempre hablar a las personas. Pero qué bueno es que Dios nos dio esa oportunidad de poder vencer nuestros temores. Y no quiere decir hoy domingo tras domingo que vengo a este lugar. También tengo temores, también tengo ciertos miedos a veces de no hablar cualquier cosa, pero siempre tomo la determinación domingo tras domingo de confiar en Dios y de creer de que Él me va a respaldar, de que Él me va a usar, de que Él me va a dar una palabra de ánimo para su iglesia. Entonces no estoy aquí, no he decidido ser pastor porque no tenga temores, porque no tenga miedo, sino que estoy aquí porque he decidido confiar en Dios. Toma la determinación de confiar en Dios. El segundo consejo, lo segundo que hace David en medio de sus temores, en medio de su miedo a morir, es comenzar a alabar a Dios. Tremendo. Por eso el Salmo 56, el versículo 4 dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Qué bueno. Te animo a que tu alabanza crezca, porque cuando tu alabanza aumenta, tus temores, tus miedos se remueven. Uno de los antídotos más potentes en contra del temor es la alabanza. Y cuando uno estudia los salmos que hoy estamos leyendo, la gran mayoría, hay 150 salmos en la Biblia. La gran mayoría de ellos fueron escritos en medio de persecuciones, en medio de dolor, en medio de tragedias, en medio de sufrimiento, en medio de escasez. Por ejemplo, en tiempos de escasez, David escribió: Dios es mi pastor, nada me faltará. Por eso, en los momentos de temor, en los momentos de dificultad en tu vida, en los momentos de pruebas, en tiempos de malas circunstancias, de grandes temores y miedos que quieren invadir tu vida, es una oportunidad para que tu alabanza comience a aumentar con fuerza. Porque cuando la alabanza crece en tu vida, el temor de tu corazón comienza a huir.
Cuando tú levantas tus manos, ¿cuántos conocen esa canción? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. ¿Es así la canción o no? Siento una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, no aplico para el coro de la iglesia. Pero así como David, en medio de sus temores, de sus miedos, aprendió a alabar a Dios en tiempos de pruebas, nosotros también tenemos que aprender a alabar a Dios en los tiempos de dolor, en los tiempos de miedo, en los tiempos de temor, porque ahí va a huir el temor. Cierro este punto con esto. Mientras más fuerte sea tu alabanza, más débil serán tus temores. Te lo vuelvo a repetir. Mientras más fuerte sea tu alabanza, más débiles serán tus temores y miedos. Amén. Así que sube el volumen a tu alabanza. El tercer consejo: debo creer que Dios está conmigo en todo tiempo, en todo momento. En el Salmo 118, en el versículo 6, David declara: el Señor está conmigo, no tengo miedo. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¡Qué tremendo! La muerte lo estaba persiguiendo, pero ahora él decidió confiar en Dios. Él decidió alabar a Dios. Y él reconoció y dijo: el Señor está conmigo. Ahora no tengo miedo. Es por eso que el miedo comienza a desaparecer en el momento que yo comienzo a creer que Dios está conmigo. Tienes que creer que Dios está contigo. Entonces, cuando yo creo que Dios está conmigo, no tengo miedo, porque Dios está conmigo. A veces nosotros creemos que Dios simplemente está con nosotros el domingo porque se manifestó en la iglesia, en una reunión. Pero de lunes a sábado Dios se olvidó de nosotros y muchas veces hay un espíritu religioso que nos invade. Y hoy me olvidé de orar. El lunes, el jueves, no oré, no leí la Biblia. Y pensamos que ya Dios se fue de al lado de nosotros. No, Dios está. Dios siempre va a estar disponible para nosotros. ¿Sabías eso? Nosotros nos alejamos por no mantener relación con Dios, por no estar cerca de Dios con la lectura, con la oración, con la búsqueda. Nos vamos alejando, pero Dios siempre está ahí. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Si le fallamos, Dios va a estar disponible para nosotros. Pero tenemos que creer: Dios está conmigo. Dios está contigo. Amén. Dios está conmigo en las buenas, pero también Dios está conmigo en las malas. Dios está conmigo en la cumbre, en lo más alto, cuando todas las cosas me van bien. Pero también Dios está conmigo en el valle, cuando las cosas no van tan bien. Dios es tu Padre y tu Padre jamás te va a abandonar. Él siempre estará contigo. O vosotros como padres habéis abandonado a vuestros hijos por más mal que se comporten sus hijos. No, nuestro Padre Celestial tampoco. Él está siempre ahí disponible para nosotros. Por eso es que Isaías capítulo 41 versículo 10 está en la pantalla. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. Así que no temas, te lo vuelvo a repetir, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Wow. No temas, estoy contigo. No te angusties, soy tu Dios. Te fortaleceré, te levantaré. No sé cómo llegaste esta mañana, cansado, agobiado, frustrado, lleno de miedo, lleno de temores, lleno de incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a qué va a pasar mañana, miedo al futuro. Pero quiero decirte: no tengas miedo, no tengas temor. Dios está contigo. Y Él te va a quitar de ese agobio. Él te va a hacer libre de esa frustración. Él te va a levantar, te fortaleceré, te ayudaré. No tengas miedo al mañana. Lo mejor está por venir para su iglesia. Lo mejor está por venir para sus hijos. Te sostendré con mi diestra victoriosa, con mi derecha, con mi mano que nunca perdió ninguna batalla. Por eso es Jehová, Rey de los ejércitos.
Él te va a dar la victoria, pero tienes que creer, tienes que confiar. Él está contigo, Él no te dio la espalda, Él no te abandonó. Amén. Cuarto consejo para vencer tus temores: permanece en el amor de Dios. No tires la toalla, no renuncies, permanece en el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 18 dice: el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera los miedos, echa fuera las incertidumbres. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor, pastor? El perfecto amor es el amor de Dios. El amor que nunca falla. El amor que siempre está para perdonar, para sanar, para liberar. Ese es el perfecto amor. Y es interesante que el amor y el temor o el miedo son como el agua y el fuego. No pueden coexistir entre ellos. El perfecto amor apaga tu peor temor. El perfecto amor no se trata de que solamente Dios me ame a mí, sino que el perfecto amor se manifiesta en mi vida personal cuando yo amo a otros. A mí me impacta porque antes del versículo 18 está el versículo 12 que dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios se manifiesta entre nosotros y entre nosotros su amor se manifiesta plenamente. Entonces, cuando yo transmito mi amor hacia otros, ahí se manifiesta el perfecto amor del Padre en mi vida. Y ese perfecto amor es el que hace huir el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Por eso, mientras más amor de Dios yo tenga, menos temor del enemigo voy a tener. Te lo vuelvo a repetir: mientras más perfecto amor, mientras más amor de Dios yo tenga, menos temor del enemigo voy a tener. Menos temor a la muerte voy a tener. Menos temor a la enfermedad voy a tener. Menos temor al futuro voy a tener. Menos temor al mañana voy a tener. Pero mientras menos amor de Dios yo tenga, menos o más temor, mejor dicho, del enemigo voy a tener. Todo lo contrario. Mientras más amor de Dios tenga, menos temor. Mientras más temor tenga, menos amor. Por eso te animo a recibir el amor de Dios en esta mañana. Te animo a recibir ese perfecto amor. Y que ese perfecto amor se manifiesta cuando tú decides amar a tu prójimo. Cuando tú decides perdonar, dar una segunda oportunidad al que te hirió. Como nos dice la Biblia: el que te hiere una mejilla, ponle la otra. No nos está hablando en un sentido literal, nos está hablando en un sentido figurativo, donde dar segundas oportunidades, donde perdonar, donde sanar nuestras heridas. Por eso estos son los 4 consejos para vencer el temor. Número 1, voy a confiar en Dios en medio de mis temores, en medio de mis miedos. Los voy a identificar, pero no me voy a encarcelar con ellos. Voy a decidir confiar en Dios y sé que Dios me va a sacar de ahí. Número 2, en medio de mis miedos, en medio de mis temores, voy a alabar a Dios. Voy a levantar mis manos. Voy a poner esa canción que dice: levanto mis manos. Y voy a cantar junto con esas letras. Y algo va a comenzar a suceder. Tus temores van a comenzar a huir. Tercero, voy a creer que Dios está conmigo. Él no me abandonó, Él no me dejó. Hay otra canción que dice: jamás me abandonaste, nunca me dejaste. Dios jamás te dio la espalda, iglesia. Y cuarto, voy a permanecer en el amor de Dios. Voy a estar ahí. Jamás voy a tirar la toalla, sino que mi amor por Dios va a crecer cada vez más. Y entonces el temor va a comenzar a huir de tu vida. El fracaso va a huir de tu vida. La incertidumbre en tu hogar va a huir, porque lo mejor viene por delante para sus hijos. Ponte en pie, iglesia. Aleluya. Cierra tus ojos y piensa por un momento. ¿Cuáles han sido esos temores que te han invadido en estos días? ¿Cuáles han sido esos miedos?
Recuerda que pueden ser por una circunstancia personal que estés viviendo, o por algo externo, o por algo imaginario. Pero tu Padre Celestial viene a darte seguridad esta mañana. Tu Padre Celestial viene a darte una segunda oportunidad. Tu Padre Celestial viene a hacerte libre de tus temores, a hacerte libre de tus miedos. Y a decirte, no temas, todo va a salir bien. No tengas miedo. No te espantes. Una de las estadísticas de este tiempo es lo que está produciendo una gran ansiedad en las personas. Es lo que está produciendo una gran depresión en las personas. Es el miedo al mañana. Es el miedo a la muerte. Es el miedo al fracaso. Es el miedo a perder su puesto de trabajo. Es el miedo a quedarse en la pobreza. Son las estadísticas que más están subiendo en este tiempo. Y muchas veces esas circunstancias también nos golpean a nosotros, golpean nuestra fe como hijos de Dios, porque somos seres humanos y porque estos sentimientos vienen a nosotros. Pero quiero decirte que si hoy estás invadido por un temor o por muchos temores, tomes la determinación de confiar en Dios, de levantar tus manos y alabar a Dios y decirle: Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido cambiar mi fe, pasarla de lo negativo a lo positivo. Yo decido levantar mis manos y alabarte a ti. Y confío que tú estás conmigo. Pablo lo declaró de la siguiente manera: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Si Dios es el que te guarda, Dios es el que te protege, Dios es el que te cuida, Dios es el que te provee, Dios es el que te bendice. Permanece en su amor. Permanece en su amor. Padre, gracias por esta palabra. Señor, hay temores y miedos que nos invaden, pero tú nos enseñas estos consejos para ser libre de ellos. Por lo tanto, yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana salgo de este lugar libre de los miedos, libre de mis miedos, libre de mis temores, porque sé que tú tienes un mejor futuro, un mejor mañana para mí, para mi casa, para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi economía, para mi finanza, para mi trabajo, para mi emprendimiento, para mi empresa, para mis estudios, para mi carrera universitaria. Tú tienes un mejor mañana para mi servicio, mi llamado al ministerio, para mis dones, para mis talentos. Tú tienes un mejor mañana y sé que tú estás preparando una tierra donde voy a sembrar la semilla y donde voy a cosechar, Señor, libre de temores, libre de miedos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, me declaro libre en esta mañana. Puedes decirlo junto conmigo en esta mañana, y ahí en tu corazón puedes renunciar a ese miedo que identificaste. Puedes decir: me libero de este miedo. Me libero del miedo a la frustración. Me libero del miedo al fracaso. Me libero del miedo a romper mi matrimonio. Me libero del miedo a la pobreza. Puedes nombrar tu frustración, tu miedo, tu temor. Y tú, papá, me das victoria. Me das victoria, Señor. Me das victoria porque tú lo declaraste en Isaías 41. No temas, yo estoy contigo. No te angusties, soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano, con mi diestra.